Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos otra vez en una clase de historia y en esta ocasión seguiremos trabajando el tema del periodo liberal, pero principalmente las transformaciones liberales en la segunda mitad del siglo XIX. La clase anterior abordamos lo que era el ideario liberal, ¿cierto? Las principales disposiciones del liberalismo en nuestro país, algunas formas de sociabilidad, el liberalismo popular y cómo lentamente el ideario liberal va trascendiendo capas sociales, ¿cierto? Empieza en la elite y lentamente va llegando a los sectores medios y populares. Y la importancia del liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX. El objetivo de la clase de hoy día será analizar las principales transformaciones impulsadas en el periodo liberal en nuestro país, las principales transformaciones y reformas que impulsaron los liberales a la Constitución del año 1833, que era de orden conservador. Acuérdense, liberales del año 1861 hasta el año 1891. En ese periodo estamos trabajando. Las reformas liberales y las transformaciones liberales tuvieron dos puntos muy importantes. El primero era liberalizar, que estaba centrado a que el poder conservador, el orden conservador y la constitución del año 1833 perdiera esa hegemonía que había tenido por gran parte del siglo XIX y que el Congreso y que las ideas del liberalismo y el ideario liberal tuvieran mayor importancia y hegemonía en comparación al orden conservador. Por eso después del año 1860, pero principalmente después del año 1871, se inicia una serie de reformas a la constitución del año 1833 para modificarla y para que los liberales pudieran gobernar con sus ideales. Ya, ese es punto número uno. Punto número dos. Lo anterior se logró debilitando las atribuciones del Poder Ejecutivo y también disminuyendo su rol interventor en las elecciones. Acuérdense que el Poder Ejecutivo podía intervenir en las elecciones municipales y parlamentarias para designar o promover algún candidato político de su orientación ideológica. Y tercero, al mismo tiempo, los liberales querían fortalecer las libertades individuales de toda la sociedad y que el poder legislativo tuviera más importancia que el poder ejecutivo. Eso es lo primero entonces, buscaban liberalizar. Lo segundo, buscaban un proceso de secularización que en gran medida se lleva a cabo en Chile recién en el año 1925, cuando se separa la iglesia del Estado según constitución política. ¿Ya? Acuérdense que la iglesia y el Estado estaban aquí unidos, trabajaban en conjunto. ¿Ya? Y los liberales después del año 1870 promueven este proceso de secularización donde querían traspasar estas funciones de la Iglesia Católica al Estado, o sea que el Estado tuviera más importancia que la Iglesia Católica. Segundo, se pretendía disminuir la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad nacional, influencia que venía desde el periodo colonial y que hasta el día de hoy sigue predominando en nuestro país. Tercero, obvio, se inicia un conflicto Estado versus Iglesia. Acuérdense, el conflicto comienza con la cuestión del sacristán, pero se empieza a profundizar este conflicto entre Estado e Iglesia con las reformas constitucionales, porque obvio, si íbamos a implementar reformas liberales, atentábamos directamente al orden conservador que defendía a la Iglesia Católica. Y por último, un momento significativo en este proceso es la dictación de las leyes laicas que vamos a abordar en la clase hoy día. ¿Qué eran las leyes laicas y quién promovió las leyes laicas? Vamos a trabajar las principales reformas que se implementaron a la Constitución del año 1833. Acuérdense, Constitución, en la Carta Fundamental de un país, donde están los pilares fundamentales para el ordenamiento jurídico, las leyes, ¿cierto? La separación de los poderes del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en Chile, hasta el año 1871-80, acuérdense que estaba bajo la Constitución portaliana, ¿cierto? La del orden conservador, no olviden eso. Punto número uno, entonces, en el año 1871 se prohibió la reelección inmediata. Acuérdense, Prieto, Bulnes, Montt fueron electos presidentes y automáticamente fueron reelegidos como presidente de la República, por eso están los 3 decenios. Una de las reformas liberales muy importante fue que esta reelección termina. El último presidente que fue reelecto fue José Joaquín Pérez. Después
Todos los presidentes como Domingo Santa María, Aníbal Pinto, José Manuel Balmaceda solamente gobernaron 5 años. ¿Ya? Eso es lo primero. Punto número 2. En el año 1873 y en el año 1874, otra de las reformas a la Constitución Política del año 33 fue promover el reconocimiento de los derechos individuales. ¿Se acuerdan que no había derecho a asociación, a reunión, ni a libertad de enseñanza porque estaba establecido en la Constitución esta represión social y política? Acuérdense. Por ende, acá los liberales querían implementar estas libertades de todo tipo, ¿cierto? Libertad religiosa, libertad de culto, tolerancia religiosa, libertad de enseñanza, también libertad de pensamiento y también libertad de expresión. Porque querían fortalecer la libertad individual frente a la acción del Estado. ¿Ya? Es el punto número 2. Punto número 3. Restricción de facultades extraordinarias del presidente. Acuérdense que el presidente en esa época era lo más importante y lo más significativo de la época. Nadie podía estar sobre las atribuciones del presidente de la República. Y lentamente acá se empiezan a restringir las facultades extraordinarias del presidente, como por ejemplo cuando él promovía un estado de sitio. ¿Han escuchado el estado de sitio, no? Ahora, en este proceso 2020-2019, cuando el Estado está en una convulsión social y el presidente quiere mantener el orden social y promueve un estado de sitio. En esta época el presidente en esta ocasión ocupaba el estado de sitio también para controlar a la población, ¿ya? Y aquí lentamente se le empieza a restringir esta facultad para buscar este equilibrio entre ejecutivo y legislativo. Y por último, en esta diapositiva es la autonomía del Parlamento. Ya el Parlamento iba a ser autónomo, no iba a depender del Poder Ejecutivo, ¿ya? Y también iba a existir un concepto muy importante que es la incompatibilidad parlamentaria. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que un diputado no podía ser un ministro de Estado, ¿ya? Por ende, el Ejecutivo automáticamente perdía como el poder, porque muchas veces el Ejecutivo tomaba algún parlamentario, lo sacaba de su puesto y lo llevaba como ministro de Estado para mantener su influencia política e ideológica y para poder controlar las decisiones también del periodo histórico estudiado. Esto con esta diapositiva. Seguimos trabajando entonces las reformas a la Constitución del año 1833 por parte de los liberales. Punto 1 entonces, elección directa de senadores. Los senadores pasaban de 9 años en su poder en el ámbito conservador a 5 años en sus funciones con esta reforma liberal. La reelección era indefinida, significativo, podían optar al cargo las veces que quisieran siempre y cuando tuvieran el apoyo popular. Y tercero, el Ejecutivo empieza a perder este poder en el ámbito de los senadores porque los liberales empiezan a reformar el sistema electoral, ¿ya? Segundo, disminución del quórum, ¿ya? El quórum, esa palabra la tienen que anotar, es significativa, hasta el día de hoy perdura, es la cantidad de votos que se necesita para aprobar algún proyecto o para tomar alguna decisión. Diferentes leyes en nuestro país necesitan una cantidad de quórum, o sea, necesitan una cantidad de votos para ser aprobadas o rechazadas, ¿ya? Y esto va en beneficio del poder legislativo y de los liberales, porque ellos necesitaban una menor cantidad de votos para aprobar leyes contra el poder ejecutivo del orden conservador. Tercero es la reforma electoral del año 1874. ¿Ya? Seguimos en los gobiernos liberales. Antes de la reforma del año 1874, las elecciones estaban controladas por las municipalidades de cada zona. Luego de la reforma, estas elecciones quedaron en manos de los mayores contribuyentes. Anoten, los mayores contribuyentes que eran la élite liberal, los terratenientes y los latifundistas de corte liberal, ¿ya? Los dueños del poder en nuestro país. Y esto atentaba contra el Poder Ejecutivo porque acuérdense que el Poder Ejecutivo podía intervenir dentro de las elecciones y lentamente el Ejecutivo empieza a perder ese poder y el Legislativo toma más poder en el ámbito de las elecciones de autoridades. Y por último, y no menos importante, es el gobierno de Domingo Santa María, un presidente de corte liberal.
Domingo Santa María promovió el veto presidencial, restringió el veto presidencial. ¿Qué quiere decir? Que el presidente estaba limitado para vetar o suprimir o poner en tranquilidad o en calma algún tipo de ley, ¿ya? Que hasta el día de hoy existe el veto presidencial cuando alguna ley se le pone como un pare, ya se podría decir de una forma. Y también promovió el sufragio universal masculino, ya sigue siendo solamente masculino. Acuérdense, el voto censitario solamente podían votar hombres mayores de 21 años, 25 años que supieran leer y escribir y que tuvieran renta. Aquí Domingo Santa María le quita lo último, ¿ya? Ahora si eras hombre, si sabías leer y escribir, automáticamente podías participar en las elecciones tanto municipales, parlamentarias como presidenciales, pero seguían siendo solamente hombres. ¿Cuándo votan las mujeres en Chile? Pregunta también para ustedes. Entonces, muy importante Santa María en esto porque busca equilibrar la cantidad de votantes y también busca un equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo y también promueve las leyes laicas que vamos a trabajar en esta clase. Las leyes laicas que fueron promovidas en el gobierno de Domingo Santa María en el año 1883, en el año 1884. ¿Qué significa algo que sea laico? Lo han escuchado, ¿cierto? Algo laico significa que no depende de la Iglesia Católica, del orden eclesiástico, ¿ya? Que no ha recibido ningún tipo de influencia de la Iglesia Católica, ¿ya? Eso es laico. Existe educación laica, hay instituciones laicas y acá las leyes laicas automáticamente están atentando contra la Iglesia Católica porque nos queremos separar lentamente en este proceso de secularización, de liberalización, ¿ya? Entonces, lo primero, para que lo tengan en consideración, libertad de conciencia en el año 1865. Permitió a los no católicos practicar su culto de manera privada, aunque manteniéndose el catolicismo como religión oficial. ¿Se dan cuenta o no? Como lentamente estas leyes laicas van permitiendo el surgimiento de esta tolerancia religiosa, ¿cierto? Esta libertad de culto. El catolicismo sigue siendo la religión oficial del país, pero también se permiten otras religiones, pero en el hogar. Un pequeño paso, ¿ya? Segundo, fin del fuero eclesiástico. ¿Qué significa el fuero eclesiástico? Cuando los eclesiásticos solamente podían ser juzgados por los tribunales religiosos, ¿ya? Pero lentamente, con este fin del fuero eclesiástico, estos religiosos podían ser juzgados por los tribunales civiles que nos juzgan a todas las personas, ¿cierto? Un punto importante de la cuestión del sacristán, acuérdense, la pugna entre Manuel Montt y Valdivieso. Tercero, la ley de cementerios laicos. En esa época, cuando las personas fallecían, en gran medida la Iglesia Católica se hacía responsable y habían cementerios religiosos, ¿cierto? Y por ende las personas estaban siempre conectadas con el ámbito religioso. Pero acá con esta ley de cementerios laicos ya el Estado, o sea, todos nosotros, nos hacíamos cargo y el Estado en sí se hacía cargo de los cementerios, o sea, eran administrados por el Estado. Ya lentamente la Iglesia Católica también va perdiendo su influencia, ténganlo en consideración. Las leyes laicas van en contra de la Iglesia Católica. Y cuarto, y no menos importante, la ley de matrimonio y registro civil. Los matrimonios, las defunciones, los nacimientos, todo en esa época, antes del año 1884, lo administraba la Iglesia Católica. Pero con la ley de matrimonio y el registro civil, automáticamente el Estado se hace cargo y crea diferentes instituciones para administrar esto, como la creación del registro civil, que hasta el día de hoy perdura con funciones bastante similares. Todas estas leyes son importantes para el proceso de liberalización y secularización promovida por los liberales. La siguiente fuente nos da a conocer una postura en torno a las leyes laicas, para que vean también cómo impulsó un debate entre los que estaban a favor de las leyes laicas, que eran liberales, y los que estaban en contra, los conservadores y la Iglesia Católica. Quiero que lean esto con bastante detenimiento. Pueden colocarle pausa al video y me responden las dos preguntas a continuación. Tengan en consideración esto. Es una opinión en torno a las leyes laicas. Ahora díganme si están a favor o en contra. Pregunta número 1.
¿Cuál es la opinión del autor sobre la ley de matrimonio civil? ¿A qué tendencia representa este autor? ¿Ya? ¿Cómo se expresa respecto al registro civil? Que ya lo conversamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Que fue importante para el tema de administración del Estado. ¿Cuál es su crítica a esa institución? Me responden estas preguntas, por favor. Yo respondo el recurso número 8 y ustedes van a responder el recurso número 9. ¿Ya? El recurso número 8 habla de la visión del presidente liberal Domingo Santamaría sobre la importancia de las leyes laicas, importantísimas para el proceso histórico estudiado. En gran medida, Santamaría nos da a entender lo siguiente, que él estaba en contra de la Iglesia Católica, pero estaba en contra del orden conservador, más que el de la Iglesia Católica, porque decía que él estaba como orgulloso de poder implementar esta liberalización en nuestro país y que el sistema laico predominara en torno al sistema eclesiástico, ¿ya? Entonces, si nos vamos al autor, es Domingo Santamaría, presidente de la República de Chile, del orden liberal. Si nos vamos al contexto, liberalismo en Chile en la segunda mitad del siglo XIX. Si nos vamos a la fuente, es una fuente de tipo primaria porque es un comunicado, es una carta de Domingo Santamaría. Y si nos vamos al análisis, es la pugna entre Santamaría, representante del orden liberal, contra el orden conservador y el orden eclesiástico. Eso es el recurso número 8, ya ténganlo en mente. Ahora, recurso número 9, el siguiente texto explica la reacción del sector conservador frente al proceso de secularización del Estado, ¿cierto? Este proceso de separación de la Iglesia Católica del Estado, ¿ya? Una vez que tengan eso en consideración, yo les puedo decir lo siguiente. En gran medida esta fuente nos da a entender la postura del orden conservador con este proceso de leyes laicas, con este proceso de reformas a la Constitución del año 1833. Una vez que tengan eso en consideración, responden de la misma forma. Autor, fuente, contexto y su respectivo análisis. Tengan en consideración siempre que el análisis es la idea central del texto, es la problemática del texto, ¿ya? La fuente entrega un problema central. Elementos de continuidad y cambio en este proceso histórico estudiado, tanto del orden liberal como del orden conservador. Antes que yo empiece con mi explicación, quiero que ustedes piensen y pueden pausar el video y anotar elementos de continuidad entre el orden conservador y el orden liberal y elementos de cambio entre el orden conservador y el orden liberal. ¿Ya? ¿Lo tienen en mente? Entonces sigo yo ahora. ¿Cuáles son los principales elementos de continuidad? ¿Ya? Los principales elementos de continuidad son los siguientes. Primero, tanto los conservadores como los liberales promovieron este fomento a la educación, ¿cierto? La educación era muy importante para desarrollar el país de forma óptima, ya para desarrollar a los ciudadanos, ¿cierto? Para entregar cultura. Acuérdense que tanto en el orden conservador como en el orden liberal, con sus pequeñas diferencias, siempre la educación fue un punto fundamental, la cultura, la enseñanza, ¿ya? Segundo punto muy importante de elementos de continuidad son que tanto los conservadores como los liberales querían hacer una soberanía efectiva. Acuérdense, querían controlar el territorio nacional y en este proceso histórico tanto de conservadores como de liberales hubieron pugnas bélicas con otros países, ¿cierto? Hubieron la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en el orden conservador y la guerra del Pacífico que lo vamos a abordar en el orden liberal, ¿ya? Punto 3. La cultura fue muy importante en los dos periodos históricos, ¿cierto? Tanto la cultura conservadora como la cultura liberal, ¿ya? Fue significativa. Acuérdense también que en el año 1842 también surgen estas nuevas formas de sociabilidad, ¿cierto? Que entregan cultura a las clases altas y lentamente se va expandiendo a los otros sectores populares, ¿cierto? Esos son los elementos de continuidad. Y los elementos de cambio en gran medida son las reformas políticas a la Constitución del año 1833 y también los diferentes pensamientos ideológicos tanto del orden conservador como del orden liberal, ¿ya? Esos son los principales elementos de continuidad y cambio en este proceso histórico estudiado. Acuérdense, trabajamos hoy día en la clase anterior orden liberal, ¿ya? No lo olviden. Actividad de la clase.
Pregunta número 1. ¿Cuál es la importancia del proceso de transformaciones liberales en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Por qué fue importante esta promoción de estas reformas liberales, este ideario liberal en la República de Chile en el siglo XIX? ¿Qué lo sustenta? ¿Qué lo fundamenta? Pregunta número 2. ¿Cuáles fueron las principales pugnas, o sea, luchas, ya, o diferencias que se evidenciaron en este proceso de transformaciones liberales? ¿Quién luchó con quién? ¿Qué poder del Estado? ¿Qué actor social fue también importante que lo conversamos en la clase? Entonces, para ir cerrando, la clase de hoy día fue trabajar las principales reformas liberales de este ideario liberal desde el año 1861 hasta el año 1891, que principalmente se centró después del año 1870 este proceso de reformas. Reformas como la reelección inmediata, la autonomía del Parlamento, las mayores atribuciones al poder legislativo, y también se puede graficar en las leyes laicas, ¿cierto? En el registro civil, eh, en la ley de cementerios laicos, en el matrimonio civil, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Adiós.